día vamos a hacer la clase de apoptosis, que es parte de lo que es la circulación infinitaria. La apoptosis, el concepto es que es una muerte celular programada. La célula programa su muerte porque ya no sirve. Desde que las células comienzan a generarse en etapa embrionaria, también en etapas jóvenes de la vida y aún más en etapas de senectud, es cuando más se da la apoptosis. Es cuando más las células ya no sirven y por lo tanto tienen que programar su muerte. Entonces la apoptosis es eso, muerte celular programada de algo que ya no sirve. Por lo tanto el concepto es algo, la apoptosis es fisiológico, es muerte de lo que no sirve. No siempre es este concepto estricto porque hay veces lo que sirve muere por apoptosis, siempre hay equívocos. Como tal, la apoptosis entonces es un conjunto de procesos por los cuales la célula entra en un proceso de fenómenos bioquímicos, intervienen ligandos, receptores, enzimas del citoplasma y al final transmutación de ácidos nucleicos, y si no hay ácidos nucleicos no hay quien produzca las proteínas, y si no hay proteínas no hay vida. Esta apoptosis se va a dar en tres fases, una fase efectora, otra de degradación y otra de limpieza. Veamos cada uno de ellos. En la fase efectora hay dos vías. Una vía externa, que es vía ligando-receptor, en la cual existe de una parte un ligando de muerte, se llama. En esta parte superior hay una célula efectora que le va a decir a otra célula blanco: oye, tienes que morir, tú ya no sirves. ¿Ya? Esa célula efectora va a expresar en su membrana la molécula CD95 ligando, llamada también FAS ligando, la cual se va a ligar a una molécula de CD95 receptor, o llamada también FAS receptor. Entonces, esta célula blanca, que ya no sirve interactuar con el receptor, va a determinar la muerte de esta célula. Mejor cierrenle la puerta. A ver, quien esté más cerca que la cierre. Bueno, entonces, en esta interacción, FAS ligando FAS receptor, va a hacer que se agrupen proteínas del citosol. El CAP-PT es el FAT y la procaspasa 8. Una vez estas agregadas al receptor FAS receptor, van a determinar que se active la caspasa 8. Una vez que se activa la caspasa 8, en cascada se van a activar otras caspasas, que las 7, que las 6, que las 5, etc. Al final, la caspasa 3. La caspasa 3 activa una enzima llamada la endonucleasa. Ambas van a ir al núcleo de la célula y actúan como cuchillas. Van a fraccionar a los ácidos nucleicos. ¿Ya? Lo fraccionan. Este fraccionamiento del DNA es el hecho patológico que nos habla de muerte celular programada, que nos habla de apoptosis. La caspasa 3 como tal es una vía final común de producción de la apoptosis, la caspasa 3. Pero de otro lado, la caspasa 8 también puede activar a la mitocondria para que este libere citocromo C, APAP1, caspasa 9. Y estos también pueden en cascada activar la caspasa 3 y al final de cuentas apoptosis. ¿No? Entonces, en lo que es vía externa, vía ligando de muerte, vía receptor de muerte, se va a activar las caspasas
pero también se va a activar la mitocondria, ¿sí? No. Entonces esa es la vía externa, vía ligando, vía receptor. Y hay una vía interna, en la cual no intervienen ni ligando ni receptor, sino la propia célula internamente se somete a apoptosis. Y esto es cuando la célula está siendo agredida, está siendo insultada, está siendo agraviada por determinados estímulos. La exposición a radiaciones gamma, la exposición de excesivo calcio en el citosol de la célula, varias enfermedades condicionan exceso de calcio en el interior de la célula, la presencia de radicales libres de oxígeno, anión superóxido, peróxido de hidrógeno en exceso, la presencia de proteínas proapoptósicas como la BAC con X y la BAC con K. Todos estos actúan sobre la mitocondria. Y la mitocondria como tal va a liberar varias enzimas, varias proteínas enzimáticas. El factor inductor de apoptosis, la endonucleasa G. Ambas directamente van a activar a la caspasa 3. No van a activar caspasa 8, 7, 6, 5, no, en cascada no. Por eso se les llama vía caspasa independiente, ¿ya? De frente ambos activan a la caspasa 3. De otro lado, produce también el citocromo C. El citocromo C va a conformar lo que se llama el apoptosome, el cual está conformado por el citocromo C, APAP1, procaspasa 9. Este apoptosome como tal activa la caspasa 9 y al final caspasa 3. ¿Sí? Produce también esta proteína SMAC diablo, al final de cuentas que activa caspasa 9 y caspasa 3. Como se dan cuenta, la caspasa 3 es la vía final común de activación de caspasas o vías independientes de caspasas. Caspasa 3, endonucleasa, apoptosis, muerte celular programada. En este caso, vía interna mitocondrial, no interviene ligando receptores. Entonces, la mitocondria está en la vía interna, pero la mitocondria, como les dije, también forma parte de la vía externa, ¿sí? En una segunda fase de apoptosis se llama la fase degradativa. En esta fase degradativa ya una célula entró en apoptosis, todo ese mecanismo biomolecular. Y después el citosol y el núcleo se van a reducir. Hay una retracción, una reducción del citosol y del núcleo. Comienzan a aparecer en la membrana estas proyecciones que se van a llamar vesículas o plex, y en las cuales ahí se pone mucho este fosfolípido de membrana que se llama fosfatidilcerina. En el núcleo se condensa la cromatina y después estas burbujas o bleps se van a liberar y van a formar los llamados cuerpos apoptósicos. Y aquí están los cuerpos apoptósicos. En su membrana tienen alta fosfatidilcerina. Estos cuerpos apoptósicos vienen a ser basura. Cuando una célula ha muerto por apoptosis, se liberan estos cuerpos apoptósicos que vienen a ser basura. Esta basura como tal tiene que ser recogida, no por el medio, contamina. Y va a ser recogida por carros basureros. ¿Cuáles son esos carros basureros? Los macrófagos. Los macrófagos que intervienen en cuanto de funciones. Los macrófagos tienen receptores basureros, receptores Scavenger. Y también el CD14, que es un marcador del macrófago, actúa como receptor basurero. Entonces los cuerpos apoptósicos son internados en el macrófago y allí van a ser incinerados. Viene a ser su cementerio de los cuerpos apoptósicos, el macrófago. Ahí serán incinerados y ahí quedó la historia
de una célula que muere por apoptosis, ¿ya? Como tal, la apoptosis entonces es una muerte fisiológica que se da en todas las células del organismo. En lo que es sistema inmunitario, la apoptosis, hay tres hechos que ya los conocemos. Apoptosis de células del sistema en las que intervienen células del sistema inmunitario. 1. Apoptosis periférica de linfocitos T, terminación activa. Esto lo dije en la clase pasada. Cuando los linfocitos T han eliminado ya un antígeno extraño, esos linfocitos T pueden seguir activos, pueden generar enfermedad autoinmunitaria. Esos linfocitos T tienen que estar en apoptosis. Y una de las formas de intolerancia es la apoptosis, que implica que en ese segundo momento los linfocitos T van a expresar más Fas receptor. ¿Por acción de quién? De interleucin 2 fundamentalmente. El Fas receptor interactúa con el Fas ligando de la célula presentadora de antígenos y esto va a determinar Fas receptor, al final de cuentas, activación de caspases. Linfocitos T en apoptosis, muerte de linfocitos T. Es un proceso fisiológico, los linfocitos T ya acabaron con un antígeno y ahora tienen que morir, ya no sirven, ¿sí? Y otra intervención de apoptosis por células sistema inmunitario es cuando, ya lo dijimos también, los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer tienen que eliminar a una célula blanco que tiene un antígeno intracelular. Y para ello lo hacen mediante, primero producían las perforinas, poros, en un segundo momento producían las granenzimas, pasaban a través de los poros, y las granenzimas también activan a las caspases. Y esto va a producir apoptosis rápida. En otro momento, los linfocitos T citotóxicos, células natural killer, después expresan el Fas ligando, interactúa con el Fas receptor de la célula blanco y esto determina apoptosis tardía de una célula blanca. Y es así como los linfocitos T citotóxicos, células natural killer, matan a una célula blanca que tiene un antígeno intracelular. ¿Sí? Y otro concepto de apoptosis en células inmunitarias es este: apoptosis de células inmunes en sitios inmunes privilegiados. ¿Cuáles son esos sitios inmunes privilegiados? Esos tejidos inmunes privilegiados son las células de la retina en el ojo. Las células de retina no son otra cosa que neuronas. Las células del sistema nervioso central, las neuronas. Las células de Sertoli en el testículo, generador de espermatozoides. Estas células en estos órganos son inmunes privilegiados. Ahí no pueden entrar las células del sistema inmunitario. Si allí entran, al final generan una respuesta inmunitaria efectora. Ahí se da inflamación, y les he dicho, cuando hay inflamación, daño en mis propios tejidos. El dañar estas células en los ojos implicaría ceguera. El dañar células del sistema nervioso central, las neuronas, implicaría daño de diversas áreas. Y lo que es neuronas ya no se regenera. Y las células de Sertoli, si entra ahí el sistema inmunitario, va a producir inflamación, daño y ya no habría espermatozoides y no habría generación. Entonces, en estas células no se puede dar respuesta inmunitaria efectora. No puede haber inflamación, no puede haber daño. ¿Y cómo es que estas células hacen entonces para que allí no entren los linfocitos T, los linfocitos B, las células natural killer cuando tengan que ingresar? Estas células de por sí expresan un escudo. Ese escudo se llama Fas ligando. De tal manera que cuando vengan estas células a actuar en estos niveles, sea porque han degenerado en cáncer o sea porque entra un antígeno, estos de acá expresan el Fas receptor y esto va a condicionar entonces la apoptosis de estas células. ¿Ya?
Esto es lo que se llama apoptosis de células inmunes en sitios inmunes privilegiados, muerte de estas células. Nuestras células tienen proteínas proapoptósicas en su citosol y tienen proteínas antiapoptósicas. Anti. Entonces tiene que haber un control ahí. ¿Se promueve la muerte o se impide la muerte? ¿Sí? Una de las proteínas más conocidas proapoptósicas son la proteína P53. Esta proteína P53 actúa sobre una otra proteína BAC con X. Y esta BAC actúa sobre la mitocondria para hacerle liberar citocromo C. Y esta va a producir como tal, ya conocemos la apoptosis, ¿sí? A partir de la proteína P53. Hay otra también, la proteína MYC, que al final de cuentas hace producir más FAS receptor, su membrana. Más FAS receptor, al final más apoptosis, ¿sí? Proteínas proapoptósicas. Y ahora veamos las proteínas antiapoptósicas. Entonces existe toda una familia de proteínas que se llama la familia BCL2. Cuando se descubrió esta familia, se descubrió a este grupo 1, la proteína BCL2 como tal, y la proteína BCL-XL. Y estas eran antiapoptósicas. Y su estructura son proteínas, tienen dominios de aminoácidos, secuencias de aminoácidos, y estas tenían este dominio BH4, que le daba ese poder de ser antiapoptósico. Pero después se descubrieron dentro de esta familia que existían también otras proteínas con una estructura un tanto similar, ¿sí? Estas otras proteínas no tenían este dominio BH4, pero sí tenían bien alto expresado el BH3. Y por este hecho de tener predominantemente el BH3 expresado, las convertía más bien en proapoptósicas. ¿Y cuáles son? En el grupo 2 el BAC con X y el BAC con K. Y en el grupo 3 el BIT. Proapoptósicas, predominio del dominio BH3, y antiapoptósicas, predominio del BH4. Entonces, ¿qué pasa con esto de la apoptosis? La apoptosis como tal es una muerte fisiológica, ¿sí? Pero hay enfermedades en las cuales se debe dar la apoptosis, muerte fisiológica, para evitar enfermedades. Por ejemplo, en el cáncer, cuando una célula muere, cuando una célula degenera en cáncer, esa célula honestamente tiene que programar su muerte. Yo debo de morir porque ya no sirvo, degeneré en cáncer. ¿Ya? Igual en las enfermedades autoinmunitarias, los linfocitos que están activos y que si siguen activos pueden generar enfermedad autoinmunitaria, por lo tanto ellos tienen que programar su muerte, es lo que les he dicho. Y si no se da la apoptosis en estas células, no se da, entonces van a venir enfermedades asociadas a deficiencia de apoptosis, cáncer y enfermedades autoinmunitarias, ¿sí? ¿Y cómo es esto del cáncer entonces? Cuando una célula degenera en cáncer, lo que pasa es que sus ácidos nucleicos, sus genes, sus nucleótidos de los genes, mutan, cambian, ¿sí? Cambian los nucleótidos, las bases pirimidínicas, etc. Entonces, esas genes van a codificar para producir otras proteínas que ya no interesan para la función de esa célula. Y esa célula es un desorden, es un caos, y esa célula produce proteínas que la hacen proliferar, y después invadir otros órganos por las quimioquinas. Entonces, cuando esta célula degenera en cáncer, estas células, para decir, bueno, pues ya no sirvo acá, voy a producir una proteína que ya la conocemos, que es el P53.
Esta proteína, ya sabemos, es proapoptósica, activa a la proteína proapoptósica BAP. Esta sobre la mitocondria le hace liberar citocromo C y esta promueve la apoptosis. Entonces, esto pasa cuando una célula degenera en cáncer. Lo primerito que va a hacer es programar su muerte por este mecanismo, ¿ya? Pero la célula que degenera en cáncer no es nada tonta. Ella va a decir, no, yo voy a ver mis mecanismos de supervivencia, voy a ver cómo sobrevivo. Yo no voy a hacer que la muerte venga. Entonces esta célula también va a producir harta cantidad de la proteína antiapoptósica BCL2. Esta proteína BCL2 lo que hace es, de un lado inhibe directamente el P53 y de otro lado inhibe en la mitocondria que se produzca citocromo C. Entonces, para que se dé el cáncer es una lucha de quién se expresa más, bien el P53, apoptosis, o bien el BCL2, antiapoptosis, y que la célula cancerígena siga viviendo. De hecho, que cuando se da el cáncer, ya se tiene el cáncer, ¿quién ha dominado? ¿Quién ha ganado la batalla? El BCL2, él ha ganado la batalla, ¿ya? Nuestras células se dice que continuamente están generando, están mutando y continuamente están expresando P53 para hacer la apoptosis de esas células. Pero cuando gana la batalla el BCL2 ya se da el cáncer. Unos conceptos implicados en apoptosis. La autofagia. ¿Qué significa autofagia? Comerse a sí mismo. Comerse a sí mismo, ¿ya? ¿Cuándo se da esto? Cuando hay periodos de ayuno prolongado. Varias personas promocionan el periodo de ayuno prolongado. Voy a ayunar y voy a vivir más. O cuando las células ya están bien viejitas y las proteínas y nuestras organelas, mitocondrias, retículos nucleares, etcétera, ya están viejitas. Estas proteínas entonces comienzan a degradarse. Ya están muy viejitas, ya no sirven. Entonces, lo que va a pasar en el citosol de las células, se van a comenzar a formar lo que se llaman unas membranas, tienen unas membranitas, fagóforos, vesículas que van a englobar a este material que está siendo degradado, ¿ya? A las organelas, a las proteínas viejas, y van a formar entonces lo que se llama el autofagóforo. Y este se va a unir después aquí en los lisosomas y se va a formar lo que se llama el autofagolisosoma. No se conoce bien el mecanismo, el hecho de que estas organelas acá en el interior van a ser sometidas a que se produzcan nuevas proteínas, nuevo retículo endoplástico, nueva mitocondria que genere nueva energía, y esto le va a asegurar la supervivencia, ¿ya? En buena manera esto es un reciclaje. Cuando uno en la basura de la casa botamos basura, y muchas de las cosas de basura son recicladas y nuevamente van a volver a la vida esas cosas de basura. Algo semejante como para decir la autofagia, ¿ya? La autofagia entonces es un proceso en el cual hay degradación de nuestras proteínas organelas, pero van a ser recicladas, se van a formar nuevas organelas, van a generar nueva energía y van a asegurar supervivencia, ¿sí? Eso se hace en los periodos de ayuno prolongado y esto ocurre cuando las células ya están viejitas, ¿ya? La autofagia como tal. Pero ¿qué pasa cuando esta autofagia se da continuamente? Entonces ya se va a perder ese proceso de reciclaje, de poder formar nuevas organelas, nuevas proteínas, ya se pierde eso, ya no se puede más. Entonces esa célula tiene que decir, bueno, ya no puedo más, mejor voy a morir. Pero elige un mecanismo de morir que es la apoptosis.
¿ya? No se conoce muy bien el mecanismo, pero este proceso de reciclaje va a conllevar a que al parecer se activen las caspasas. Se activan caspasas, apoptosis, muerte celular programada. Siempre entendamos el proceso fisiológico. La célula va a decir, voy a programar mi muerte, pero lo voy a hacer mediante la apoptosis. Y la apoptosis es una muerte fisiológica, es una muerte que no conlleva a más riesgos de muerte celulares, de procesos inflamatorios, etc. Entonces, este mecanismo se va a conocer como muerte celular programada tipo 2. La autofagia persistente conduce a muerte celular programada tipo 2 o apoptosis 2, digamos. ¿Ya? Y otra muerte celular es la necrosis. La necrosis. La necrosis más bien es una muerte patológica. Muerte patológica. ¿Ya? Es una muerte cuando nuestras células se exponen a ambientes físicos o químicos desfavorables. Por ejemplo, la hipotermia, cuando uno asciende al Everest, al Miste, hay mucho frío. Y comienza, usted sabe, mucho frío, se comienzan a necrosar los dedos, las narices, los brazos, necrosis, muerte, por hipotermia. Cuando no llega suficiente oxígeno a los tejidos, hipoxia. La exposición a radiaciones, por ejemplo, ultravioleta, por poca cantidad de ozono en la atmósfera. Cuando hay muchas infecciones, septicemias, el pH de ser 7.4 baja, 7.2, eso condiciona acidosis metabólica. Esa acidosis metabólica, pH bajo, también va a condicionar necrosis, muerte de la célula, traumatismos directos, golpes, ¿sí? Muerte de la célula. En esa muerte de la célula, entonces se van a dañar todo, el núcleo, el citosol, la membrana plasmática, todo se daña, ¿no? Si se daña la membrana plasmática, va a ingresar solutos, iones y agua hacia el interior de las células, se hinchan las células, las organelas, se hinchan, explotan, mueren, un contributorio a la muerte de esa célula, y se van a liberar toda una serie de desechos, ¿sí? Dentro de esos desechos están los PAM. ¿Ustedes se acuerdan de los PAM? Patrones moleculares asociados a daño, a necrosis. Y los PAM como tal eran reconocidos por receptores Toll-like. Y a partir de ahí se generaban interleucinas proinflamatorias, es decir, tipo 1, factor de necrosis tumoral. Y entonces eso conducía a más inflamación, más daño. La muerte por necrosis es una muerte patológica que al final conduce a más inflamación, a más daño de otras células, ¿ya? No es una muerte benigna como la apoptosis, que es incinerar en los macrófagos y acabó su historia. Pero esta no, condiciona más daño, más inflamación. Entonces, ¿qué hacen las células? Las células cuando están muriendo por necrosis dicen, bueno, si yo muero por necrosis voy a generar más daño, más proceso inflamatorio, más muerte de otras células. Algo tengo que hacer para que esta muerte por necrosis no siga conduciendo a más daño. Entonces, aparte de las caspasas, que al final de cuentas ya existen otras enzimas, otras proteínas enzimáticas en el citosol de nuestras células que son los RIP. Y al parecer una célula que está entrando en necrosis va a activar a estos RIP. Y estos RIP actúan como caspasas. Activan a la mitocondria para que la mitocondria, entre otras cosas, produzca citocromo C, que finalmente va a llevar a la apoptosis, ¿ya? Los RIP. Entonces, la muerte, este tipo de muerte se va a llamar necrotosis. Primero se da la necrosis y después la tosis. Tosis ya es
sinónimo de ¿qué? De muerte celular programada. La necrosis se convierte en necroptosis, en muerte celular programada, ¿sí? Necroptosis. Participación de mitocondria, citocromo C, microptosis. Ahora, este ejemplo lo estoy poniendo a raíz de eso, ¿ya? De la necroptosis, en la cual actúa fundamentalmente esta proteína RIP. Esta proteína RIP, ¿cuándo también puede actuar? Cuando, por ejemplo, falla el mecanismo de las caspases. Sucede que las células no pueden expresar bien las caspases y esa célula debe de morir. Entonces, alternativamente a las caspases existe el RIP. La interacción de FAS ligando con un FAS receptor, entonces no va a activar caspases porque no hay. Entonces va a activar al RIP. Y el RIP sí puede conducir a apoptosis. ¿Sí? Igual comentario más o menos, el factor de necrosis tumoral al actuar sobre su receptor tiene muchas funciones el factor de necrosis tumoral, pero una de ellas era inducir a apoptosis. Entonces, el factor de necrosis tumoral sobre su receptor activaba caspases, pero tampoco puede activar caspases, no hay caspases. Entonces activa al RIP y el RIP al final conduce a apoptosis, ¿ya? Es una vía alternativa. Bueno, el factor de necrosis tumoral también sabíamos que a través de la fosfodilasa 2 puede conducir a un estrés oxidativo, más producción de radicales libres de oxígeno y necrosis. Yo ya hablé de eso, que el factor de necrosis tumoral podría producir necrosis, podría producir apoptosis o podría producir más bien supervivencia. Más antes ya lo dije eso. Y acá tenemos a la mitocondria en la necroptosis, que puede liberar muchas proteínas enzimáticas inductoras de apoptosis, sí. La endonucleasa G dijimos, el citocromo C, el factor inductor de apoptosis, la proteína SMAC-Diago, al final de cuentas todo esto va a conducir a apoptosis, ¿ya? Apoptosis. Sí. Muerte celular independiente de caspases. Cuando yo hablo de necroptosis, es independiente de caspases y es dependiente de RIP. ¿Listo? Los tres tipos de muerte celular entonces: apoptosis, a integridad de la membrana celular; la autofagia, a integridad de la membrana celular; y la necrosis, todo está destruido, la membrana celular destruida. Y la necrosis conlleva la producción de PAM, patrones moleculares asociados al daño y por lo tanto más proceso inflamatorio. Fines. Y ahora las exposiciones. Entonces, van a traer los 5 artículos de una vez mejor de los que van a exponer.